Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz, las bendiciones y la misericordia de Allah estén con ustedes. Sean bienvenidos a este breve video tutorial para indicar cómo ser musulmana, o también válido para otra persona que quiera saber cómo ser musulmana en general, ¿no? Lo primero que me gusta mencionar a las personas interesadas en el Islam es que primeramente, si están interesadas en ser musulmanes, lo hagan únicamente por decisión propia. Lo hagan por decisión propia, por convencimiento propio. No lo hagan por otro ser humano. ¿Por qué digo esto? En ocasiones hay personas que simplemente quieren hacerse musulmanes o musulmanas por casarse tal vez con una pareja que es de esta religión, ¿verdad? Entonces no tiene sentido hacerlo por alguien más si no es por que tú realmente estás convencida o convencido y porque esto es lo que tú has decidido para ti. Porque la persona con la que tú te vayas a casar puede fallarte, puede irse de tu vida, pueden terminar en divorcio, pero tu creencia debe mantenerse contigo. A veces pasa, ¿no? Que, digamos, una persona se hace musulmana solo para casarse con alguien musulmano o musulmana, y cuando el divorcio aparece y el matrimonio termina, entonces vuelven a su creencia previa. Y no se trata de eso. El ser musulmano o ser musulmana no es un juego. Hazlo ciertamente solo si estás totalmente convencida o convencido de que esta es la religión y forma de vida que quieres para ti, independientemente de cómo resulte un matrimonio con alguien que sea de esta religión, ¿no? Entonces, eso, para tenerlo en claro, hay que hacerlo por uno mismo, no por complacer a otro ser humano, ¿ok? Por otro lado, me gusta aclarar también en un principio que no necesita uno ser árabe para ser musulmán, y que ser musulmán no significa ser árabe. El Islam no es una raza, no es una etnicidad. El Islam es una religión y forma de vida, y como tal es universal, es decir, es para todo el mundo. Entonces, no importa si eres una persona latina, una persona europea, una persona de Asia, una persona de Norteamérica, de cualquier parte del mundo que la persona sea, puede ser musulmano o musulmana, y es tan musulmano o tan musulmana como alguna otra persona tal vez nacida en países árabes de mayoría islámica. Entonces, no es ningún problema, o no se es menos musulmán o musulmana por ser de otra parte del mundo, porque, como repito, el Islam es para todo el mundo, es una religión universal. Hay musulmanes árabes, hay musulmanes chinos, hay musulmanes coreanos, hay musulmanes europeos, hay musulmanes norteamericanos, hay musulmanes latinos, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, por ese lado no hay ningún inconveniente, porque el Islam, repito, es para todo el mundo, para toda la humanidad. Ahora bien, otras inquietudes que surgen también a veces en las personas es, antes de ser musulmanas, es si tiene alguna importancia el tipo de vida que han llevado anteriormente. A veces han llevado en ocasiones un tipo de vida bastante desordenada, tal vez con vicios o malos hábitos, ¿no? Independientemente. Entonces, eso no es problema. Lo que tú hayas hecho en el pasado, antes de conocer el Islam, antes de decidir ser musulmano o ser musulmana, eso queda en el pasado. Tú, lo que cuenta ahora es, una vez que te hagas musulmana o musulmán, ¿qué haces de ahora en adelante? Ahora que ya conoces el camino recto hacia tu creador, ahora que ya sabes cómo ir en ese camino hacia la complacencia, hacia el agrado de nuestro creador, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. ¿Qué haces desde el momento que te conviertes en adelante? Si dejas esos vicios, si dejas esos malos hábitos una vez que te conviertes en adelante, pues eso es lo que corresponde, y lo que hará que todo ese pasado pues quede en el pasado y quede borrado a una vez que hagas tu testimonio de fe, tu shahada, como le decimos, que ese es el proceso o la frase, digamos, que se realiza para ser musulmán, ¿no? Eso lo volveremos a mencionar más adelante. Por otro lado, entre otras de las inquietudes que surgen, ¿no?, en las personas con respecto a ser musulmanas es a veces el asunto de el nombre que utilizamos nosotros los musulmanes para referirnos a Dios, ¿no?
Nosotros los musulmanes utilizamos para referirnos a Dios el nombre de Allah, ¿no? Allah. Allah no es otro Dios, o no es, no se refiere a otro Dios, es el único Dios que existe, el creador, ¿verdad? Simplemente elegimos decirle por su nombre propio, que creemos que es Allah, porque así él se llamaba a sí mismo. Y Allah, pues en idioma árabe, traducido al español, no significa solamente Dios, ¿verdad? Cuando yo digo Dios en español, por ejemplo, puedo yo decir con esa misma palabra, no es realmente sagrada, porque esa misma palabra se la pongo con minúscula y puedo utilizarla para indicar cualquier otra divinidad pagana, tal vez, ¿no? En cambio, también puedo utilizar la palabra Dios en español para hacer palabra en plural, diosa, perdón, dioses, o para hacerla en femenino, diosa, o sea, se presta mucha manipulación, no pierdes la connotación de sagrada esa palabra. Pero en cambio, cuando tú dices Allah, esa palabra tú no puedes cambiarla en género o en número, no puedes hacerla plural, no puedes hacerla femenina. O sea, es única esa palabra, digamos, para referirse en su significado al Dios uno y único digno de la adoración, ¿no? Entonces, cuando tú estás diciendo el nombre de Allah, estás especificando de una vez que estás refiriéndote al Dios uno y único digno de la adoración. No solamente estás diciendo Dios, sino estás implicando su carácter de que Él es uno, un solo Dios existe, y que Él es único en sus atributos y que solo a Él se debe adorar, ¿no? Entonces miren lo hermoso, lo perfecto de mencionar a Dios por su nombre propio, Allah, ¿no? Ahora bien, antes de explicar el proceso de ser musulmán o de hacerse musulmán, es bastante sencillo, pero antes de explicar la frase que se debe decir, vamos a entrar a hacer una pequeña introducción a lo que son las creencias más importantes, o los pilares de la fe, como le decimos, los pilares del imán, imán traducido como fe. Entonces, los pilares de la fe, ¿cuáles son las creencias básicas que tú deberías tal vez conocer antes de antes de ser musulmán, o si ya eres musulmán, cuáles son las creencias básicas que debes tener en cuenta, ¿no? Vamos a hacer una breve explicación de cada una de ellas, ¿no? Estos son los pilares del imán, o los pilares de la fe, y son seis, ¿no? Podríamos decir que son nuestras creencias básicas, y que todo musulmán debe creer en esas 6 creencias, en esos 6 pilares de la fe, porque descreer en uno de ellos, entonces no está completa tu fe como musulmán, ¿no? Tienes que, para ser musulmán, tienes que creer en todas y cada una de estos 6 puntos que vamos a mencionar a continuación, ¿no? El primer pilar de la fe, o la primera creencia, es obviamente la creencia en Allah. La creencia en Allah es decir, la creencia en Dios, ¿no? En que Dios, pero ¿qué tipo de creencia, no? Porque a veces tenemos cristianos, judíos y personas de otras religiones que dicen creer en Dios, pero su concepto de la creencia en Dios es muy diferente a lo que nosotros tenemos de concepto de Dios en el Islam, ¿verdad? Entonces, en este primer pilar de la fe, la creencia en Allah, la creencia en Allah implica que crees en Dios como uno y único, es decir, crees que no hay que no hay dos dioses, ni tres, ni cuatro, nada, sino que hay un solo Dios, que Dios es solamente uno, ¿verdad? Solamente uno. Crees que Dios es único, es decir, que Él no se parece a nadie, ni nadie se parece a Él, porque Él es único en sus atributos. Él no tiene copartícipes, no tiene asociados, es decir, que no tiene iguales, ¿no? No hay otros dioses junto con él, o semidioses, como le quieran llamar, o semidivinidades, no. Simplemente hay un solo Dios y no tiene iguales, nadie está a su nivel, ¿verdad? Él, obviamente, Él es el creador, pero Él no ha sido creado, ¿verdad? Él es el creador, pero Él no ha sido creado, Él no tiene ni principio ni fin, Él es eterno, ¿verdad? Él se basta a sí mismo, Él no necesita de nadie. Nosotros como creación suya sí necesitamos de Él, ciertamente. Él es nuestro todo, pero Él como Dios no necesita de nadie, ¿no? Y creemos también en que Él tiene sus atributos divinos, ¿verdad? Ahora bien, pues una vez que tienes en claro la creencia que solamente hay un Dios, que es uno y único, y que solamente a Él lo adoramos, ¿ah? Solamente a Él lo adoramos. Cuando tú dices musulmán, musulmán implica que todo tipo de acto que implique adoración va dirigido únicamente a Dios, únicamente a Dios, únicamente a Allah. No puedes tú adorar a otras cosas o a otros seres que no sea solamente a Dios, ¿verdad? Es decir, que no vamos a adorar imágenes, no vamos a adorar estatuas, no vamos a adorar profetas, no vamos a adorar a los ángeles, no vamos a adorar a nadie que no sea solamente Dios. Solamente a Dios adoro, y eso es algo que tenemos que tener bien en claro una vez que
decides ser musulmana o ser musulmán. El segundo pilar de la fe o la segunda creencia básica, podríamos decir, se trata sobre la creencia en los ángeles. La creencia en los ángeles. Ciertamente nosotros los musulmanes creemos en los ángeles, creemos que ellos existen, obviamente. Creemos que fueron creados por ¿quién? Por Dios, obviamente por Allah. Fueron creados por Allah. Y ellos no tienen libre albedrío. Ellos no tienen libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no tienen la opción de obedecer o desobedecer a Dios, sino que ellos siempre obedecen a Dios. Entonces no tenemos este concepto de ángeles caídos o ángeles desobedientes. No, eso es imposible para nosotros pensar que existe porque ellos no tienen libre albedrío. En cambio nosotros seres humanos sí tenemos libre albedrío, ¿verdad? Nosotros podemos decidir si seguimos la obediencia a Dios o si desobedecemos, ¿no? Y pagaremos las consecuencias dependiendo de la decisión que tomemos. Pero en cambio los ángeles, ellos simplemente cumplen todo aquello que Allah les ordene, cualquier misión, cualquier orden o tarea que Allah les haya dado, ellos la realizan con total obediencia, ¿no? Porque no tienen libre albedrío, ¿no? Ahora bien, ellos son seres puros. Si bien creemos en ellos, como musulmanes creemos que ellos existen, obviamente, no los adoramos, ¿verdad? Una cosa creer y otra cosa es adorar. Yo creo que existen los ángeles, creo que tienen misiones que Allah les ha dado, creo que las llevan a cabo esas misiones, pero no los adoro, porque repito, como ya lo mencioné anteriormente en el pilar primero, solo adoramos a Dios, ¿ok? No le rezo a los ángeles, no le pongo velita a los ángeles, nada, ningún tipo de adoración a los ángeles. Mi adoración va dirigida directamente al Creador, no a ningún ser de su creación ni a ninguna cosa, ¿ok? Entonces, creemos en los ángeles, pero no los adoramos, ¿no? Entre, por ejemplo, algunos de los ángeles en el que podríamos mencionar algunas de sus misiones, ¿no? Creemos, por ejemplo, que hay ángeles, el ángel de la muerte, obviamente, ¿no? El que viene a tomar el alma de la persona al morir. Los ángeles, por ejemplo, que escriben nuestras buenas obras y nuestras malas obras, ¿no? Son el ángel de la derecha y de la izquierda. El de la derecha escribe las buenas obras que hacemos y el de la izquierda las malas obras que hacemos, ¿no? Entre otros ángeles con otras misiones, ¿no? El tercer pilar de la creencia es la creencia en los libros o escrituras sagradas, ¿no? O las revelaciones divinas, podríamos decir, ¿no? Todo aquello, es decir, que nosotros creemos ciertamente que Allah envió, digamos, o reveló, dio sus revelaciones de su palabra, ¿no? A la humanidad, ¿no? En diferentes tiempos, ¿no? Entonces nosotros creemos, por ejemplo, de los libros o revelaciones o escrituras divinas en las que creemos están, por ejemplo, el Suhuf, que se traduce como las escrituras, que se le transmitieran al profeta Abraham, la paz sea con él, ¿no? La Torá, obviamente, o la Torá, que es el libro sagrado que le fue revelado a cuál profeta, el profeta Moisés, ¿no? La paz sea con él. Y que hoy en día pues sigue siendo el libro sagrado de los judíos, ¿no? Creemos en los salmos que fueran revelados al profeta David, la paz sea con él. Creemos en el evangelio que fuera revelado al profeta Jesús, la paz sea con él. Y obviamente creemos en la última revelación divina que vendría a revelarse, que es el Corán, ¿verdad? El Corán. Ahora bien, si bien creemos en todas estas revelaciones y escrituras divinas, las primeras 4 que mencioné, pues obviamente no creemos que hayan sido conservadas 100% al igual que se revelaron originalmente, sino que con el tiempo se han ido tergiversando, se han ido malinterpretando en parte, ¿no? Sin embargo, aunque aún se conserva partes del mensaje original, ¿verdad? Como por ejemplo aquellas partes que hablan de que hay que adorar a Dios únicamente, ¿no? Por mencionar un ejemplo, pero de ahí el único libro realmente divino o la única revelación divina que se ha conservado tal y cual desde el momento que fue revelada hasta la actualidad y que ha sido protegida de toda alteración es la última revelación, que es el Corán, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que el Corán, de todos los libros sagrados, es el único que se ha mantenido revelado tal cual, no sin alterarse, sin manipular sus significados o contenidos, ¿verdad? Entonces el Corán es el único libro sagrado, la única escritura divina que hoy en día se mantiene 100% siendo palabra de Allah, palabra de Dios, ¿verdad? Y es el libro específico en el que es el libro específico en el que se basa, digamos, nuestra religión y forma de vida del Islam. De ahí sacamos, digamos,
leyes de nuestra vida, ¿no? Como musulmanes, ¿no? Ahora bien, el cuarto pilar es la creencia en los profetas y mensajeros de Dios. La creencia en los profetas y mensajeros de Allah. Nosotros creemos ciertamente que Allah envió a la humanidad en diferentes tiempos, ¿no? Desde el principio, por ejemplo, está el profetas, ¿no? Profetas y enviados que le transmitían a la humanidad que deberían adorar solamente a Dios y le transmitían pues los preceptos para llevar a cabo una vida de obediencia a Dios, ¿no? Se mencionan algunos de estos profetas, son mencionados en el Corán, pero hubo muchos más, ¿no? Entre los que podemos mencionar, por ejemplo, están el profeta Adán, el primer profeta, obviamente, el primer enviado de Dios, podríamos decir, ¿no? La paz sea con él. Tenemos también, por ejemplo, a Noé, a Abraham, a Lot, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés, a Juan el Bautista, a Jesús, la paz sea con él. Y obviamente al último de los profetas, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de la sean con él, que es específicamente nuestro profeta, ¿no? Creemos en todos los profetas anteriores al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, pero específicamente el que fue enviado para toda la humanidad, ¿no? Es obviamente Muhammad, la paz y las bendiciones de la sean con él, que es el último profeta y mensajero de Dios, ¿no? Los profetas anteriores fueron enviados a sus propios pueblos y naciones, ¿no? Y tribus, ¿no? Ahora bien, ellos son seres humanos, ¿ah? Ellos son profetas, sí, eran lo mejor, o son lo mejor, mejor dicho, de su nación, eran siempre el mejor ejemplo, ¿no? Pero igual seres humanos, ¿no? Seres humanos excepcionales, ciertamente, pero seres humanos, al fin y al cabo, con necesidades humanas como cualquier otra persona o ser humano que comían alimentos y se casaban y todo eso, ¿verdad? Entonces, seres humanos normales, no son semidioses, no son divinos, son seres humanos, pero ciertamente lo mejor de la humanidad, porque Dios escogió para el papel de llamar a los demás a obedecer a Dios y adorar solamente a Dios, ciertamente a los mejores ejemplos, ¿no? Entonces, sí, los creemos en ellos como enviados de Allah, como enviados de Dios, creemos que transmitieron el mensaje de Dios, creemos que su conducta fue siempre recta, ¿no? Los respetamos y seguimos su ejemplo, pero no los adoramos. No los adoramos, ¿verdad? No ponemos imágenes, ni velitas, ni les hacemos oraciones a ellos, sino que oramos a quién, a Dios. Adoramos únicamente a Dios, ¿verdad? Eso debemos siempre recordar, que los musulmanes siempre nuestra adoración, nuestros rezos, todo va dirigido directamente a nuestro creador, no a Allah. Creemos en los profetas, sí, y son seres excepcionales, son seres humanos excepcionales que son ejemplos para nosotros a seguir, pero no los adoramos, ¿ok? Eso hay que tenerlo siempre muy en claro. Ahora bien, aquí cabe mencionar el asunto de nuestra creencia en Jesús, la paz sea con él, ¿no? Porque nosotros como musulmanes sí creemos en Jesús, sí creemos en Jesús, la paz sea con él. Creemos que él nació de María, la paz sea con ella, siendo ella virgen, ¿verdad? Creemos que su concepción fue ciertamente milagrosa. Jesús, la paz sea con él, es un profeta de Allah, un profeta de Dios, que fue enviado, ¿no? En su primera venida al mundo, él fue enviado a los hijos de Israel, ¿no? A su nación, obviamente. Sin embargo, pues, él estuvo ciertamente en peligro de ser asesinado, por lo que él fue protegido por Allah, para que no lo crucificaran, sino que Allah elevó a Jesús, la paz sea con él, en cuerpo y alma, a los cielos, ¿no? A los cielos, y pues en su lugar fue crucificado otra persona, ¿no? Otra persona que pensaron que era Jesús, ¿no? La paz sea. Entonces, nosotros no creemos que Jesús, la paz sea con él, que el profeta Jesús, la paz sea con él, haya muerto en su primera venida al mundo, no, sino que él fue ascendido a los cielos por Dios en cuerpo y alma, es decir, que él no murió en su primera venida, que él todavía está. Nosotros creemos que él va a venir por segunda vez, ¿no? Él va a venir por segunda vez, pero en su segunda venida, que será uno de los signos de los finales de los tiempos, no viene en rol de profeta. No viene en rol de profeta. Él ya hizo su rol de profeta en su primera venida, ¿verdad? Entonces, en la segunda venida, él no viene como profeta, sino que él viene a ser parte de la comunidad del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Es decir, viene a ser parte de esta umma, de esta comunidad de musulmanes, viene a vivir de acuerdo al Corán, que fue la última revelación divina, y de acuerdo
a la sunna, que son las enseñanzas del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones con él. Entonces Jesús en su segunda venida no viene a traer un nuevo mensaje, no, por el contrario, viene a vivir de acuerdo a la última revelación divina y las enseñanzas del último profeta, que fue el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones las sean con él, ¿verdad? Entonces, entre otras de las cosas que viene a hacer Jesús en su segunda venida es, pues, eliminar el famoso anticristo, como le conocen, o podemos traducirlo también como el falso Mesías, ¿no? Jesús en su segunda venida viene a eliminar, a acabar con el anticristo o con el falso Mesías, que le decimos Dayal nosotros, viene a acabar con él, pues, y viene en su segunda venida, pues él se casará, tendrá hijos, rezará con los musulmanes y todo eso. O sea, será parte de nuestra comunidad, ¿no? Habrá otras cosas más, pero eso puede, para más información pueden leer documentos que hablen sobre Jesús, la paz con él en el Islam, ¿no? Pero eso, lo que debemos tener en claro en esta parte es que para nosotros los musulmanes, Jesús, la paz con él, es un profeta de Dios, ¿no? Un enviado de Dios, un ser humano. No es hijo de Dios para nosotros, ni tampoco es Dios hijo, ni tampoco es Dios encarnado, no. Jesús, la paz con él, para nosotros es un ser humano, pero ciertamente un gran ser humano, porque él fue un profeta de Dios, ¿verdad? Un profeta de Allah, un enviado de Allah. Y nuestro respeto también por su madre María, la paz con ella, es grande, porque para nosotros ella es una de las mujeres musulmanas más ejemplares en la historia, ¿no? En cuanto a su obediencia y su sometimiento a la voluntad de Allah, ¿no? Entonces, eso tenerlo en claro, ¿no? Entonces, no le rezamos a Jesús, pero sí creemos en él. No le rezamos a ninguno de los profetas, pero sí creemos en ellos y seguimos su ejemplo, ¿no? Ahora bien, el siguiente punto es el pilar número 5, estaríamos ya, ¿no? Estaríamos hablando ya del pilar número 5, que es de la fe, que es la creencia en el día del juicio final. Nosotros ciertamente creemos que va a haber el último día, el día del juicio final, el día de la rendición de cuentas, donde todos tendremos que dar cuenta de lo bueno y lo malo que ya hemos hecho, ¿verdad? Es un día del que no podemos escapar, y pues dependiendo de cómo vaya ese juicio para cada uno de nosotros, ¿no? Se presentarán todas nuestras obras, ¿no? No quedará nada escondido, porque ciertamente para Allah no hay nada que se pueda esconder. Entonces rendiremos cuentas, y pues si las cuentas que rindamos pues terminan tienen un buen final, digamos, entonces con la misericordia de Dios, con la misericordia de Allah, podremos ir en la eternidad al paraíso. Pero si es lo contrario, pues lastimosamente habrá ahí lo que es el castigo del infierno, ¿no? Que también es un castigo eterno, ¿no? Entonces que Allah nos proteja del fuego del infierno. Y también pues habrá un grupo que vaya por un tiempo al infierno, pero luego sea purificado y llevado al paraíso como destino final, ¿no? Pero entonces hay que tener ese juicio final, hay que tenerlo siempre muy presente, porque nos va a ayudar el tener presente este día del juicio en el que todos vamos a rendir cuentas, en el que no será ninguna injusticia. Entonces hay que prepararnos para ese día, prepararnos con buenas acciones, con la creencia correcta, para que pues logremos alcanzar un buen juicio y una buena sentencia final, que sea con la misericordia de Dios, con la misericordia de Allah, podamos ir al paraíso y no tener que pasar por el infierno ni siquiera para purificarse un ratito de nada, ¿no? Entonces hay que tener ese día del juicio muy presente, porque hay un paraíso para recompensar a los que hayan hecho el bien y hayan creído en Allah correctamente y adorado correctamente, y habrá un infierno para aquellos que han hecho lo contrario, ¿no? Entonces debemos pedir a nuestro Creador que tenga misericordia de nosotros y nos permita llegar al paraíso, y pues hacer las obras y tener las creencias correctas que nos permitan llegar a ese paraíso también, ¿no? El último pilar de la fe, o la última creencia principal, es la creencia en el destino, en la predestinación divina, ¿no? Nosotros creemos que ya el destino está escrito, Allah escribió ya el destino, y sea un destino agradable o desagradable, nosotros como musulmanes debemos aceptarlo y siempre darle las gracias a Allah, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, van a toparse que en ocasiones cuando ustedes le preguntan a un musulmán o a una musulmana ¿cómo estás? A veces el musulmán o muchas veces responde Alhamdulillah, es decir, te dice todas las alabanzas y las gracias sean por Allah, tanto si está bien como si está mal, o sea, siempre
sea agradable o desagradable, fácil o difícil, nosotros como musulmanes le damos gracias a Allah en todas situaciones, o debemos por lo menos hacerlo, ¿no? Ahora bien, Allah sabe ya todo lo que va a pasar, obviamente el destino está escrito, ¿no? El destino nosotros los seres humanos no lo podemos conocer, ese conocimiento solamente le pertenece a Allah. Entonces, como nosotros no sabemos qué destino está preparado para nosotros, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para que, hacer nuestra parte, ¿no? Para que ese destino pues sea el mejor, ¿no? Hacer nuestra parte en actuar correctamente, ¿verdad? Y no utilizar el destino como excusa para justificar alguna mala acción o cualquier, por ejemplo, hay gente que dice, ay, estaba en mi destino que yo sea, qué sé yo, por poner un ejemplo, que yo sea vago. Y entonces excusarse con la creencia en el destino para no hacer ningún esfuerzo en la vida no está bien. No, de eso no se trata la creencia en el destino. No, simplemente tú crees que ya el destino está escrito, que crees que Allah lo sabe, lo que va a suceder, pero tú tienes que hacer tu parte para luchar por aquello que quieres en tu vida, ¿verdad? Tienes que hacer tu parte, porque tú no sabes qué destino está escrito para ti, pero tú lo que sí sabes es que tienes una responsabilidad para contigo mismo y ante Allah de hacer las cosas bien. Tienes que hacer las cosas bien, tienes que hacer tu esfuerzo por aquello que quieres, ¿no? Um, Ahora bien, eh, esto en cuanto a una breve explicación, digamos, de los 6 pilares de la fe, de los 6 pilares de la fe en el Islam, ¿verdad? Ahora bien, brevemente vamos a también hablar de que si ya tú tienes claro estos 6 pilares, estas 6 creencias básicas, ¿no? Posiblemente o muy posiblemente ya tú estás listo para hacer tu testificación de fe para ser musulmán, ¿no? Pero antes de explicar cómo hacer el shahada, cómo hacer la testificación de fe para ser musulmán, voy brevemente a mencionar los 5 pilares del Islam. Los 5 pilares del Islam, que son, en otras palabras, digamos, los rituales de adoración principales, ¿no? Que hace la persona musulmana, ¿no? Entonces estos son 5, los llamamos los pilares del Islam, ¿no? Básicamente son los rituales de adoración más importantes, ¿no? El primero es el Shahada, que lo traducimos como testimonio de fe. Esto consiste en atestiguar, en dar testimonio de que no hay nada ni nadie digno de ser adorado excepto Allah, excepto Dios, y atestiguar o testificar que Muhammad es el último siervo y mensajero de Allah, ¿no? El último siervo y mensajero de Dios, ¿no? Eso con respecto al Shahada, ¿no? Entonces eso lo vamos a explicar también al final de este video tutorial, cómo se dice y cuáles son sus condiciones, ¿no? Ahora bien, el siguiente pilar, del Islam es el Salah, la oración. La oración. Los musulmanes y las musulmanas rezamos 5 veces al día, en 5 momentos del día. Y esto es algo que es obligatorio para todo musulmán y toda musulmana, tanto hombres como mujeres, una vez que han llegado a la pubertad o que tienen una cierta edad de entendimiento. Todos rezamos 5 veces al día. Hay que hacer estas oraciones en su debido tiempo. Cada una de estas oraciones tiene un momento del día en el que hay que realizarlas y hay que cumplir con sus condiciones, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. Una vez que ustedes ya se hayan hecho musulmanes, lo que sigue inmediatamente, mejor dicho, que deben hacer es preocuparse en empezar a hacer sus oraciones, averiguar el horario de sus oraciones en su ciudad y empezar a realizarlas, ¿no? Hay bastante material, videos tutoriales, gráficos tutoriales por internet que les pueden servir para ir aprendiendo, ¿no? Pero no porque no sé, no lo hago, o espero un año para aprender y de ahí empiezo a rezar, no. El rezo se vuelve obligatorio para ustedes, para todos nosotros, una vez que hacemos el shahada, ¿no? Entonces, si ya te haces musulmán, desde ahí ya es obligatorio para ti el hacer la oración. Pero obviamente, como todavía estás aprendiendo, puedes ayudarte con notas, con apuntes que te ayuden hasta que lo memorices todo, ¿no? Entonces, como son 5, pero tienes que hacerlo los 5 momentos al día, tienes que hacer los 5 momentos al día las oraciones. Obviamente al principio tal vez no va a ser como tan perfecto como se debe, digamos, pero tú tienes que hacer ese esfuerzo de ir haciéndolo lo mejor que puedas en los 5 momentos que eso poco a poco tú vas a irlo mejorando y dominándolo, ¿no? Pero hay bastantes recursos en internet que podemos recomendar para ir aprendiendo a hacer la oración, porque es un pilar importantísimo el Islam, esa conexión constante con tu creador, esa conciencia de que debes adorar a tu creador y hacerlo esos 5 momentos al día es importantísimo. No es un juego. La diferencia
hay narraciones que mencionan que la diferencia entre el musulmán y el incrédulo es la oración. Entonces esto es una parte importantísima. El rechazar la oración o el dejarla de hacer es una grave situación, grave pecado para cualquier musulmán, ¿ok? Ahora bien, el otro pilar del Islam, viene a ser lo que es el zakat. El zakat, que es una contribución obligatoria anual, digamos una caridad obligatoria anual, que la da el rico al pobre. ¿No? Entonces, de sus ganancias anuales en un año islámico, porque el año islámico es de acuerdo al calendario lunar, no es lo mismo que el año gregoriano. Entonces, la persona que es rica, ¿no? En un año da el 2.5% de sus ganancias, de las ganancias que haya hecho, las ganancias netas que haya hecho en un año islámico, ¿no? Entonces, cada año, si él tiene la cantidad de riqueza que se considera para que una persona, para que le sea obligatorio pagar, entonces paga el 2.5% de sus riquezas, ¿no? Y esta contribución o esta caridad obligatoria, repito, es del rico al pobre. Si uno es pobre, no llega a la cantidad de riqueza que debe tener para poder pagar el zakat, entonces no es obligatorio para uno. Esto es solo obligatorio para los ricos, y hay consideraciones para esto, ¿no? ¿Quién se considera rico o para quién se considera obligatorio pagar el zakat? Eso pueden preguntarlo con mayor detalle en su mezquita para mayor información, ¿no? De cómo se realiza esto, ¿no? Entonces, y esta contribución anual obligatoria va dirigida del rico a los pobres, ¿no? A los pobres, a los menesterosos, a los que trabajan en su recaudación y distribución, a las personas interesadas por el Islam, para ayudarlas, para liberar cautivos, para los endeudados, para la causa de la, para el viajero insolvente, ¿no? Esos son algunos de los beneficiarios de lo que es la contribución obligatoria anual, ¿no? Ahora bien, el otro pilar es el ayuno. El ayuno en el mes de Ramadán, en el mes islámico de Ramadán, ¿no? Una vez en el calendario islámico, cada año, hay un mes sagrado, digamos, un mes muy importante para todos los musulmanes de todo el mundo, que es el mes de Ramadán. Y en ese mes es obligatorio que ayunemos durante el día. Es decir, desde el alba hasta que se oculte el sol, hasta el ocaso. Entonces, durante ese transcurso de tiempo no ingerimos ningún tipo de comida, ningún tipo de bebida. Y en el caso de los casados, de las personas que son esposos, no tienen tampoco relaciones íntimas durante ese periodo de tiempo, ¿no? Desde el alba hasta que se oculte el sol, es decir, durante el día. Ya en la noche ya obviamente se puede romper el ayuno e ingerir sus alimentos, y los esposos en la noche pueden volver a tener su intimidad, ¿no? Ahora bien, este ayuno se realiza pues por un mes islámico, ¿no? Que a veces dura 29 días, a veces dura 30 días, ¿no? Entonces, en el día ayuno, en la noche normal, ¿no? Se ingiere alimentos y todo eso, ¿no? Ahora bien, esto es obligatorio, ¿verdad? Pero si el ayuno, por ejemplo, causa un malestar, como una agrava una enfermedad, ¿no? Si se trata de un enfermo, que el ayuno le agrava su enfermedad o le imposibilita mejorarse, entonces esa persona puede romper su ayuno, es decir, puede no ayunar hasta que se mejore, ¿no? Hasta que su salud esté mejor, entonces compensa, ¿no? Hace los días después cuando ya esté sano. Pero si es una enfermedad, por ejemplo, crónica, ¿no? Que no tiene, que es una enfermedad de por vida, crónica, que no hay esperanza de mejora, entonces lo que hace es que alimenta a un pobre por cada día que no ayuna a la persona, ¿no? O alimenta a varios pobres en un día, dependiendo de la cantidad de días que tenga ese mes de Ramadán en particular, ¿no? Lo mismo con los ancianos. Si es muy pesado el ayuno para el anciano, pues puede alimentar a los pobres por cada día que no ayunan. En cuanto a la mujer cuando menstrua, en ese periodo de menstruación, ella no ayuna, pero recupera esos días después del Ramadán, ¿no? Cuando ya no esté menstruando. Y en cuanto a las mujeres embarazadas y que están dando de lactar, si el ayuno les dificulta el embarazo o les dificulta el amamantamiento, pueden exentuarse de ayunar y recuperar después los días, ¿no? No ayunados, ¿no? Y por último tenemos la peregrinación a la Meca,
No consiste, esto es solamente para quien tenga tanto el dinero para hacerlo, es decir, la posibilidad económica, como para que tenga la condición física de poder hacerlo, ¿no? No, es decir, que tienes que tener tanto la condición financiera como física para poder hacerlo. Si eres una persona pobre que nunca se puede pagar un viaje a la Meca, entonces no es obligatorio para ti hacer la peregrinación, a menos que algún día tengas lo suficiente como para hacerlo, ¿no? Si eres una persona en cambio que sí tiene el dinero, pero que es una persona tal vez que es paralítica, que no puede hacer la peregrinación realmente físicamente hablando, entonces no es obligatorio para esa persona, ¿no? Entonces es obligatorio simplemente para quienes tengan los medios financieros y físicos para hacer la peregrinación a la Meca, ¿no? Ese sería pues el último pilar. Es suficiente con hacerlo una sola vez en la vida, con hacerlo una sola vez en la vida, para aquellos, repito, que puedan hacerlo, tanto física como financieramente, entonces es suficiente, ¿no? Y quien no puede hacerlo, pues no cae en pecado porque no tiene ni los medios físicos ni económicos para hacerlo, ¿no? Entonces, eso con respecto a una explicación breve, digamos, o básica, de lo que son los pilares de la fe, como musulmanes que tenemos, y los ritos de adoración principales, ¿no?, que tenemos como musulmanes. Ahora bien, ¿cómo se hace específicamente el proceso de ser musulmán o ser musulmana? Eso es bastante sencillo. Nosotros le llamamos shahada, ¿no? Shahada, el shahada que significa, lo podríamos traducir como testificación de fe. Cuando tú ya estás convencido de que el Islam es la religión que tú quieres para tu vida, es la forma de vida que tú quieres seguir, cuando ya tú estás convencido o convencida de que Dios es solamente uno, que Él es único, que no hay más dioses, que no tiene padre, no tiene hijos, no tiene madre, que no tiene iguales, y que solo a Él tú lo vas a adorar, eso lo tienes ya en claro, clarísimo. Y crees en todos los profetas de Dios, incluyendo al último profeta, el profeta Muhammad, la paz y la bendición de con él. Y pues ya explicamos las otras creencias básicas, ¿verdad? Entonces, si esto ya está totalmente afianzado en tu mente y en tu corazón, entonces ya tú te sientes listo para hacer tu testificación de fe, tu shahada, ¿no? Entonces, es un proceso bastante sencillo. Si tienes una mezquita en tu localidad, te recomiendo que contactes a la mezquita local, o la más cercana, o el centro islámico más cercano, y te comuniques con ellos para decirles que quieres hacer tu shahada, ¿no?, tu testificación de fe, quieres hacerte musulmán, para que lo puedas hacer presencialmente con la comunidad como testigos, ¿no? Si no cuentas con una comunidad musulmana local, si no hay más musulmanes en tu área, si no hay mezquita en tu área, si no hay forma de que tú puedas contactarte con musulmanes en persona para que hagas tu shahada teniéndolos a ellos como testigos preferiblemente, no hay problema. Hay hoy en día también la facilidad del medio virtual, si quieres, por ejemplo, hacerlo por medio virtual, ¿no? Por medio virtual hay varios chats online, en línea, con personas musulmanas que pueden ayudarte en este proceso de hacer el shahada, ¿no?, por internet. Hay esos servicios, ¿no? O por último, ¿no?, si no, no necesitas, incluso, no, esto no es obligatorio, ¿eh? Esto es una recomendación, ¿no? Pero si tú ya estás convencido de mente y corazón en este momento que tú quieres ser musulmán, entonces puedes hacerlo ahora mismo, desde donde te encuentres, en tu hogar, en tu habitación, en donde te encuentres, donde estés escuchando este video, desde donde lo estés viendo, puedes hacerlo ya diciendo tu shahada, haciendo tu testificación de fe. La shahada es simplemente una frase que tiene dos partes. La decimos primero en árabe y luego le decimos su traducción, pues, al español, ¿no?, para entender lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, al tú decir estas dos frases con total convencimiento de mente y corazón, automáticamente desde ese momento pasas a ser musulmán o musulmana, ¿ok? Entonces, en árabe, escucha cómo se dice la frase en árabe y repítela, ¿no? Lo voy a poner a continuación. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ahora bien, vamos a decirla en idioma español también para afianzar lo que hemos dicho en árabe y entenderlo, ¿no? Entonces, en español decimos: yo doy testimonio de que no hay Dios digno de adoración excepto Allah, y yo doy testimonio que Muhammad es el siervo y mensajero de Allah. Entonces, eso es lo único que necesitas tú decir con total convencimiento de fe y corazón, perdón, de mente y corazón, para considerarte oficialmente musulmán o musulmana.
Bienvenido, bienvenida al Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah es el más grande. Él es quien te ha guiado a este camino recto. Pido a Allah que facilite este camino para ti y que te mantenga siempre firme en su camino recto. Amén. Ahora bien, lo que procede a continuación es cuando llegues a tu hogar, tomes una ducha, ¿no? Una ducha que le llamamos ghusl o ablución completa o ablución mayor o el baño mayor. Los pasos los vas a encontrar para hacer el ghusl, los vas a encontrar en el link que ves a continuación, con documentos que puedes descargar para guiarte, ¿no? Recuerda también el preocuparte por empezar a aprender a hacer las oraciones, ¿no? Es importante primero que averigües los horarios de las 5 oraciones en tu localidad. Si puedes contactarte con la mezquita para que te facilite los horarios, es mucho mejor. Si no cuentas con mezquita o comunidad musulmana que te pueda facilitar los horarios, no hay problema. Te recomiendo que veas el video, este video, para que puedas ver un tutorial de cómo conseguir los horarios de tus 5 oraciones para tu ciudad, ¿no? Así que por ese lado no hay problema. Y también te voy a recomendar links donde hay videos y demás material para que aprendas a realizar la oración. Mi recomendación es que imprimas o tomes apuntes de los pasos y los vayas, pues, te vayas apoyando en ellos cuando hagas la oración, ¿no? Porque desde este momento la oración se vuelve obligatoria para ti, ¿verdad? Y es importante irla aprendiendo, irlo haciendo de la mejor manera que uno pueda. Con el tiempo se va a ir perfeccionando. Mientras más tutoriales veas, mientras más vayas esforzándote, inshallah, si Allah quiere, entonces se irá mejorando en ese asunto, ¿no? Eso por lo pronto, ¿no? Por lo pronto, preocúpense mucho de aprender lo que es cómo hacer la oración. Son 5 veces al día. Y pues no dejen de aprender, hay mucho, recién se empieza, el Islam es tan vasto y es tan hermoso, siempre hay más cosas que aprender e implementar en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces esto es simplemente un tutorial para saber cómo hacerse musulmano o musulmana, así que voy a dejar unos links al final del video para, como recomendación para que vean mucha más información sobre el Islam y vayan aprendiendo, ¿no? Porque esto siempre es nuestra obligación, es obligación del musulmán y la musulmana buscar siempre el conocimiento, y ciertamente si queremos ir llevando un estilo de vida más de acuerdo a la complacencia de nuestro creador, tenemos que ir aprendiendo qué espera nuestro creador de nosotros, ¿verdad? En cuanto a nuestro comportamiento, porque recordemos que el Islam no es solamente mis creencias, sino mi forma entera de vida. Entonces vamos a ir viendo y aprendiendo que hay varias cosas en nuestra vida que vamos a tener que ir adaptando de acuerdo a la complacencia de nuestro creador, ¿no? Por lo pronto, esas son las recomendaciones que puedo dar en el asunto de aprender la oración ahora que ya se ha hecho el shahada, ¿no? Y pues para más información visita los links que voy a dejar al final de este video tutorial. Una vez más, bienvenido, bienvenida al Islam. Y pues por ahora yo me despido, espero que este video haya sido de gran ayuda para todos aquellos y aquellas personas que quieran saber cómo ser musulmanes, ¿no? Por ahora me despido con el salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz, las bendiciones y la misericordia de Allah estén con ustedes.